El aviso de la cartomante que hizo a un hombre repensar sus elecciones. La pequeña ciudad de Villaflora siempre había tenido un aire peculiar, casi como si sus calles estuvieran susurrando secretos oscuros a cada paso. Una vez, un hombre había entrado en la tienda de la vieja cartomante. Su mirada temerosa y la palidez de su rostro no pasaron desapercibidas. «No ignores lo que ves», le advirtió ella, barajando las cartas con dedos temblorosos. «El fuego que consumió a los inocentes no ha olvidado su sacrificio», dijo mientras un escalofrío recorría la habitación. Esa misma noche, el hombre salió del lugar con la mente revuelta, dudas cruzando por su mente como sombras en la penumbra. Nunca miró atrás. Clara, una estudiante de psicología con una curiosidad intensa, siempre había sentido que las historias de su familia estaban vestidas de misterio. Desde que su hermana había muerto en ese trágico incendio, el hogar se había convertido en un monumento al dolor, un lugar donde la gente del pueblo hablaba en susurros, miradas de reojo al cruzarse con ella, como si las sombras del pasado estuvieran aún muy vivas. Un día, mientras hojeaba un viejo diario en el desván, Clara encontró un montón de cartas viejas y retratos familiares. Una imagen hizo que su corazón se detuviera. Su hermana sonreía radiante, pero detrás de ella, una figura borrosa parecía observar. Clara sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Quién era esa sombra? ¿Por qué no había notado su presencia antes? La ciudad la miraba con recelo. Las historias de los vecinos estaban llenas de miedo. Conectaban a las víctimas del incendio de su familia con un misterioso vecino que la seguía con la mirada. Un hombre solitario, de apariciones fugaces y sonrisas inquietantes, que la hacía sentir como si cada paso que daba fuese observado. «No te acerques a él, Clara», le advertía su padre, su voz marcada por una tensión palpable. A su alrededor, el ambiente se había vuelto cada vez más. Su búsqueda de la verdad se tornaba peligrosa y el odio hacia el pasado de la familia era obvio. Cada vez que Clara intentaba indagar, su padre se convertía en una muralla impenetrable, llenando los espacios con silencio y desconfianza. No obstante, el temor a lo desconocido la empujaba a seguir adelante. Una noche, mientras revisaba un viejo álbum de fotos, sus manos temblaban. Las páginas hacían crujir un pasado que se negaba a quedarse callado. La imagen de su hermana brillaba, pero la figura detrás estaba más nítida que nunca. Su latido acelerado estaba en competencia con la oscuridad que la rodeaba. ¿Qué significaba esta revelación? ¿Era esta su oportunidad de descubrir la verdad sobre el incendio? ¿O un oscuro presagio que amenazaba con desatar toda la tragedia nuevamente? La ansiedad se instaló en su pecho, un nudo que no parecía desaparecer. La ciudad ya no era solo un remanso de recuerdos. Ahora era un laberinto de preguntas inquietantes. Clara se encontraba al borde. ¿Debería seguir buscando? ¿O la verdad la llevaría a un destino todavía más trágico? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara se quedó paralizada ante la imagen de su hermana en el álbum, el corazón latiendo como un tambor desbocado.
La figura borrosa tras ella dejaba de ser una sombra vaga y se tornaba en una presencia concreta, casi tangible. La ansiedad la invadía. Tenía que... Pero, justo cuando decidió que al día siguiente buscaría respuestas, un grito desgarrador rasgó la noche. El sonido provenía de la calle. Clara corrió hacia la ventana con el corazón en la garganta. Las luces parpadeaban en la oscuridad y se escuchaban murmullos terroríficos. Su padre, que había estado en la habitación de al lado, entró en estado de alerta. «Clara, quédate aquí». Su voz era una orden, pero el miedo ya había hecho que sus pies se movieran sin pensar. Salió de su casa, atravesando el umbral, y el aire helado la hizo estremecer. La calle estaba llena de gente, los vecinos reunidos en círculo, algunos cubriéndose la boca con las manos. Clara se acercó, hilando su camino entre el murmullo y las miradas inquietas. Cuando logró ver, sintió que su estómago se retorcía. El hombre de quien todos hablaban, el misterioso vecino, yacía en el suelo, su rostro pálido y su cuerpo inmóvil. Un charco de sangre se extendía bajo él, alimentando los murmullos de horror. La policía llegó rápidamente, luces azules titilando en la noche. Clara no podía apartar la mirada del hombre. Había algo inquietante en su expresión serena, como si estuviera durmiendo. Pero no era un sueño, era una muerte. Y si todo esto estaba ligado al incendio de su familia, el eco de su hermana resonaba en su mente como un tambor. «Es una locura», gritó una mujer a su lado. «El matador está entre nosotros. Lo que pasó no se detuvo con el fuego». Las palabras se arrastraron como una sombra oscura, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante, una figura apareció entre la multitud. Era la cartomante, la anciana de la tienda, con una expresión grave y su rostro arrugado, aún más por la preocupación. Clara apenas la reconoció, pero la mujer caminó hacia ella, sus ojos profundos y llenos de un conocimiento aterrador. «No has estado prestando atención, Clara», murmuró la cartomante, y su voz era como un susurro helado entre el bullicio. «El fuego, el sacrificio, todo está conectado». Las palabras se deslizaron suavemente, pero el peso que traían era monumental. Clara sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. De repente, un movimiento a su lado capturó su atención. Un hombre, muy similar al que yacía en el suelo, la miraba fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, y avanzó hacia ella como si estuviera hipnotizado. Clara retrocedió, pero en su mente floreció una idea terrorífica. ¿Era posible que el hombre muerto fuera su padre? La cartomante cambió su mirada de Clara al hombre que se acercaba. El aire se detuvo. «Esa es la respuesta que buscas. El verdadero sacrificio comienza ahora». Las palabras resonaron en su mente como un eco ensordecedor. El dolor apretó su pecho, y un súbito grito, esta vez de su propia voz, logró escapar. Las revelaciones y secretos ocultos se agolpaban en su mente como un torbellino. ¿Qué había pasado realmente esa noche, hace años? ¿Y qué significaba la conexión entre todos ellos? Clara estaba al borde del abismo. Su búsqueda de la verdad ahora era un camino peligroso, lleno de sombras que nunca había imaginado. La figura del hombre seguía acercándose, su rostro cada vez más claro, mientras que el eco de la muerte se mezclaba con sus propios recuerdos. ¿Estaba regresando el pasado para cobrar su precio? En ese momento, Clara supo que el fuego no había terminado de consumir a los inocentes. Su historia apenas comenzaba.
Clara miró fijamente a la figura que se acercaba. Su corazón palpitaba, como si quisiera escapar de su pecho. La expresión del hombre era solemne, casi tranquila. Pero de repente, el murmullo de la multitud se desvaneció, y todo lo que Clara podía escuchar era el latido ensordecedor de su propio corazón. A medida que el hombre se aproximaba, su rostro se iluminaba bajo la luz de la luna, revelando un detalle que hizo que su estómago se encogiera. Tenía una cicatriz en la mejilla, una cicatriz que Clara conocía demasiado bien. Era la misma marca que su padre había llevado, un recuerdo de un pasado que nunca había comprendido del todo. Un grito de sorpresa se le escapó, y el hombre sonrió, mostrando una tranquilidad que no encajaba con la situación. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. ¿Quién era realmente este hombre? Clara se dio cuenta de que las miradas de los vecinos estaban fijas en ella, como si estuvieran observando una revelación que solo ella ignoraba. Ella buscó entre sus recuerdos, intentando hallar algo que explicara la conexión con su familia. De repente, algo quebró la tensión en el aire. Una explosión resonó desde la dirección del callejón detrás de la multitud. Clara dio un salto, su corazón se detuvo en seco. Una nube de humo y escombros se elevó, y gritos llenaron el aire. ¡Al suelo!, gritó un hombre, y la gente empezó a correr en todas direcciones, buscando refugio. El caos se desató a su alrededor. Clara se sintió atrapada, como si todo lo que había construido se desmoronara ante sus ojos. La figura del hombre se desvaneció entre la confusión y el pánico. Pero Clara no podía dejar que ese momento la consumiera. En medio de la confusión, sus ojos buscaron a su padre, pero no pudo encontrarlo. Un nuevo temor se apoderó de ella. ¡Clara!, escuchó la voz de la cartomante fusionada con el estruendo. ¡No! ¡No te acerques a él! Se giró rápidamente, pero ya era tarde. De entre el humo, el hombre con la cicatriz la miraba, y en sus ojos había algo que Clara no podía comprender del todo. Era una mezcla de reconocimiento y dolor. Pero en ese instante, el hombre dio un paso hacia ella, y de repente, como si el tiempo se detuviera, Clara se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo. «¡Tu hermana!», comenzó a decir el hombre. «Se sacrificó para protegerte». Las palabras atravesaron a Clara como un cuchillo. Su mente giró, tratando de entender. La imagen de su hermana sonriendo, la figura oscura detrás de ella, las misteriosas advertencias de la cartomante. Todo encajaba en un rompecabezas siniestro que revelaba una verdad que nunca había querido enfrentar. «No», murmuró Clara, retrocediendo. «No puede ser». El hombre frunció el ceño, acercándose más. «Debes saberlo, Clara. Tu vida ha estado construida sobre una mentira. Un trato que se hizo para proteger lo que más amabas. Pero ese pacto ha sido roto. Y ahora el fuego que una vez destruyó está regresando». En ese instante el suelo tembló bajo sus pies. Clara sintió un grito agudo que brotaba de su interior. La explosión, el misterio, la verdad oculta. Todo rugía como una tormenta en su mente. La ciudad, que antes parecía su hogar, ahora era un laberinto de secretos y sombras. Y ella estaba en el centro de todo. Mientras el pánico crecía a su alrededor, Clara se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La revelación la había cambiado para siempre, y en su interior una chispa de determinación brotó. ¿Qué más le había sido ocultado? ¿Qué sacrificios habría que hacer para descubrirlo todo? Mientras el caos estallaba, Clara levantó la vista hacia el oscuro horizonte, sintiendo que su vida estaba a punto de transformarse de maneras que jamás había imaginado.
El caos se desató a su alrededor. Clara se sintió atrapada, como si su mundo se desmoronara. La figura del hombre con la cicatriz desapareció entre la multitud, en plena huida. Los gritos, el humo, el miedo llenaban el aire. Clara intentó despejar su mente, pero sus pensamientos se enredaban tan rápido como la confusión a su alrededor. Su cabeza giraba. Necesitaba entender qué estaba pasando. «¡Vamos, Clara! ¡Muévete!», gritó la cartomante, agarrándola del brazo con una fuerza sorprendente. «No puedes quedarte aquí. No ahora». «¿Qué quieres decir con sacrificio?», preguntó Clara, sintiendo como una oleada de ansiedad la inundaba. Cada palabra de la anciana la dejaba más confundida. «¿De qué tratos hablas?». La mujer la arrastró hacia un rincón del callejón, donde las sombras se acumulaban como un manto oscuro. La anciana cerró los ojos un momento y exhaló profundamente, como si intentara tragar el horror que la rodeaba. «La verdad de tu familia es más retorcida de lo que imaginas. Este lugar, la gente, todo está entrelazado». Clara necesitaba respuestas, pero la atmósfera parecía pesarse. El ruido de la multitud se desvaneció y el silencio se hizo tan denso que casi podía tocarlo. Tu hermana hizo un pacto, uno que no solo la afectaba a ella, sino a todos los que la rodeaban. El sacrificio no solo fue por amor, fue por supervivencia. En ese instante, algo en el fondo de su mente hizo clic. Recuerdos olvidados comenzaron a emerger. Risas en la casa, una mano firme sobre su hombro, el fuego en sus ojos cuando su hermana hablaba de protegerla. Clara sintió que una ola fría la atravesaba, retorciendo su estómago. «¿Cómo puedes saber eso? ¿Quién eres realmente?». «Soy la última guardiana de secretos que no deberían resurgir. Pero ahora es demasiado tarde», respondió la cartomante, su voz temblando. «El pacto fue un error, y su rompimiento lo arrastrará todo hacia el abismo». Antes de que Clara pudiera procesar esas palabras, un estallido de luz y sonido la sacudió. La explosión había sido más que un simple ruido. Parecía una herida en el aire. Las calles comenzaron a temblar, y el terror del momento se convirtió en una avalancha de pánico. Un grito desgarrador resonó, y el mundo de Clara se detuvo. Cuando el humo comenzó a despejarse, las circunstancias cambiaron bruscamente. Clara vio una figura imponente emerger entre la neblina, cubierta de cenizas. Era su padre, pero había algo diferente en él. Su rostro, antes marcado por el dolor, ahora mostraba una mezcla de decisión e ira clásica. La mirada que la atravesaba era intensa y profunda, como si estuviera viendo a través de ella y a la historia misma. «Clara», dijo, su voz resonando con una autoridad que nunca había oído antes, «no puedes seguir por este camino. Debes decidir a quién le darás tu lealtad». La confusión tomó a Clara como un ladrón en la noche. ¿Por qué él parecía tan diferente? Las palabras de la cartomante sonaban en su cabeza. ¿Acaso ella había estado viviendo en una mentira? «¿Qué has hecho, papá?». Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». «Porque la verdad es un precio que no se puede pagar de manera ligera», respondió él, acercándose más, desnudando en su mirada una desesperación que nunca había mostrado. «Tu hermana, su sacrificio,
El pacto no solo la salvó, nos salvó a todos, pero romperlo trae consecuencias que están en camino. La revelación fue como un golpe en el estómago. Entre la confusión, el miedo y la ira, Clara se sintió invadida por un torrente de emociones. Ella había creído que su padre era el pilar en el que podía apoyarse, pero ahora él era parte del mismo enigma que había estado tratando de resolver. Y en un instante, la mirada de su padre se oscureció, como si un velo pesara sobre su corazón. Debes elegir, Clara. Todo lo que sabes, todo lo que crees, ¿vale la pena enfrentar la verdad? El aura ominosa de la noche se intensificó y una chispa de desesperación surgió. Clara miró a la cartomante, a su padre, entonces al caos que la rodeaba, preguntándose qué nuevos secretos se ocultaban tras cada sombra que la seguía. Las piezas del rompecabezas parecían girar y la determinación crecía en su interior, pero a la vez una inquietud la llenaba. ¿Qué pasaría si desenterraba verdades que preferiría permanecer ocultas? Un grito surgió de la multitud. Un amigo del pueblo había caído, atrapado en un remolino de desespero. Y en ese instante, Clara entendió. La elección ya no era solo suya. El tiempo para decidir se desvanecía. La ciudad había despertado algo que no podría ser ignorado. Y mientras su mundo se precipitaba hacia el abismo, la nueva realidad comenzaba a deslizarse con la suavidad de un susurro, revelando que su historia apenas comenzaba a desplegarse en su verdad más cruda. ¿Estaba lista para enfrentar lo que podría descubrir? Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La mirada de su padre era intensa, y el peso de sus palabras parecía presionarle el pecho. Necesitaba entender, pero el caos a su alrededor no daba tregua. La ciudad, que antes era un remanso de recuerdos, ahora era una tormenta de pánico. ¡Clara, mira!, gritó la cartomante, su voz casi ahogada por los gritos de la multitud. La figura del hombre con la cicatriz se desvaneció entre la multitud, mientras el humo del callejón comenzaba a entrar en sus pulmones. Clara se giró hacia su padre, pero la mirada en su rostro cambiaba rápidamente de preocupación a desesperación. «¡Debes irte ahora!», él le ordenó, su voz quebrándose. «El sacrificio está a punto de comenzar de nuevo». «¡Papá!», Clara gritó, pero él ya se alejaba, sumido en la oscuridad. Sin pensar, Clara se lanzó tras él, atravesando la muchedumbre. «¡Papá, espera!». De repente, una explosión retumbó a su derecha, y una onda de calor lanzó a Clara contra el suelo. El mundo se volvió blanco y negro, que fue como si el tiempo se detuviera. Ella luchó por concentrarse. Cuando volvió en sí, el caos estalló a su alrededor. Gritos, humo y el clamor desesperado de la gente. Y entonces vio algo que la hizo atragantarse. Un grupo de personas se había reunido alrededor de un cuerpo. Reconoció la chaqueta. Era la de su hermana. La rabia y el horror la atravesaron como un rayo. Su hermana no podía estar ahí, no podía estar muerta. Clara se arrastró entre las personas, el pulso acelerado y los ojos abiertos como platos. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. «¡No, por favor, no!». El grito salió de su boca sin que pudiera controlarlo. Ella se desplomó ante el cadáver y en su cuello había una cicatriz, una que conocía demasiado bien. Era la misma que su padre había llevado en su juventud. A su lado, la cartomante apareció de nuevo, sus ojos oscuros llenos de un temor que Clara nunca había visto. «No es lo que parece», murmuró, pero sus palabras se perdieron en el horror
que invadía la mente de Clara. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¡Esto no tiene sentido! Clara gritó, el dolor enfurecido adentrándose en su corazón. Clara, hay cosas que no entiendes. La cartomante intentó acercarse, pero Clara le lanzó una mirada feroz. No me toques. Ella no debería estar aquí. En ese instante, el mundo se desmoronó. Clara sintió que su estómago se revolvía. Un grito resonó a su izquierda y vio a su padre emergiendo del humo. Pero algo estaba mal. Su rostro, antes lleno de preocupación, ahora estaba plasmado con algo más oscuro. Sus ojos, antes familiares, ahora parecían fríos como el hielo. Clara, su voz era casi un susurro. Debes entender. Pero antes de que pudiera decir más, la pandemonio que reinaba se intensificó. Un estruendo retumbante resonó detrás de ellos. Una figura surgió de las sombras. Era el hombre con la cicatriz. A su lado, como si el caos lo siguiera, corría una sombra oscura. Cualquiera que fuera, era una representación del miedo, y las miradas de horror se centraron en él. ¡No!, gritó Clara, retrocediendo mientras el horror se apoderaba de la multitud. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más devastador. El hombre se giró y con una voz profunda y resonante reveló: «Ella es parte de esto. El sacrificio, el pacto, no ha terminado». El aire se volvió espeso, como si estuvieran todos atrapados en un sueño del que no podían escapar. Clara, aturdida, sintió que la realidad se desvanecía. ¿Qué quieres decir? ¿De qué sacrificio hablas? Se le escapó con desesperación. Tu hermana era el último eslabón. Ella fue la clave. Su vida estaba atada a nuestro destino. El hombre continuó, su mirada gélida atravesando la multitud. Y ahora que está muerta, algunas cosas están a punto de desatarse. El lamento de Clara se unió al griterío de la multitud. No, no puede ser. Pero la sombra del hombre se acercaba, y Clara sintió que una ola de terror la envolvía. La mirada de su padre, ahora distante, parecía engañosa, como si él también jugara un papel en esta locura. «No puedes escapar de lo que eres, Clara», dijo el hombre con la cicatriz, antes de desaparecer entre la multitud. En ese instante, un súbito entendimiento se apoderó de Clara. Nunca había cuestionado del todo a su padre, ni las historias que siempre le contaban sobre su hermana. «¡Papá!», gritó, pero la desesperación en su voz se entrelazó con la de la multitud. El caos la rodeaba, y mientras su mundo se caía a pedazos, Clara supo que sus creencias, su vida entera, estaba a punto de ser redefinida por algo más grande, más oscuro. El murmullo se apagó, y la verdad comenzó a deslizarse suavemente en su mente, como un eco resbaladizo. Se había convertido en parte de un juego que nunca había deseado jugar. Hoy no solo se elige la verdad, Clara, sino el precio a pagar: el desasosiego. ¿Qué significaba realmente ese sacrificio? ¿Y a qué estaba dispuesta a renunciar para descubrirlo? Clara miró entre la oscuridad creciente, preguntándose si el verdadero horror apenas estaba comenzando. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de que su hermana había sido el corazón de este oscuro pacto la golpeó con la fuerza de un tren. Sus manos temblaban mientras miraba los ojos de su padre, buscando respuestas en su dolor. Él parecía distante,
dividido entre la necesidad de protegerla y la realidad de lo que estaba en juego. Un terror visceral la invadía. Un nudo frío se formaba en su estómago. ¿Era posible que toda su vida hubiera sido una mentira? «Explícame», gritó, la voz quebrándose. Las palabras apenas le salieron antes de que de repente una explosión sacudiera el suelo de debajo de ellas. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido al instante del estallido, y Clara cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas por la confusión. Cuando se levantó, la multitud estaba en pánico. Gritos impregnaban el aire, pero Clara sintió que la voz de su padre resonaba en su mente. «Debes decidir». El caos lo envolvía todo. Sus manos buscaron a tientas a su hermana, pero solo encontraron el vacío. «No, no puede ser ella», murmuró, sintiendo que su mundo se sacudía descontroladamente. El cuerpo en el suelo ya no era solo una imagen. Se transformó en una sombra aterradora, la encarnación del dolor que ella había ignorado. Un murmullo recorrió la multitud, mientras los rostros se torcían por la angustia. Fue entonces cuando algo la golpeó, algo hacia su izquierda. Clara giró hacia la figura que terminaba de salir de entre la multitud. Era el hombre de la cicatriz, pero con un brillo raro en sus ojos. Sin que Clara pudiera entender, él levantó la mano. El caos pareció detenerse y cada sonido se hizo eco en el profundo silencio que se había instalado. «El sacrificio debe reprogramarse», gritó, su voz resonando con una gravedad extraña. «Los inocentes no deben sufrir por el precio que fue pagado. Una nueva vida debe nacer». Hasta ese momento, Clara pensaba que su vida no podría volverse más confusa. Pero en ese instante notó que la multitud lo miraba, no con miedo, sino con esperanza. Cada rostro se iluminó como si una chispa de revelación les hubiera tocado. «No es solo un sacrificio, Clara, es una transición», continuó el hombre, sacando algo del interior de su chaqueta. Clara se estremeció al ver una pequeña caja. La sensación en el aire cambió, pulsando con una energía palpable. Alguien debe ocupar el lugar de tu hermana, o el ciclo jamás se detendrá. El corazón de Clara se detuvo un segundo. ¿Era esto cierto? ¿Era ella la elegida para reemplazar el sacrificio? Miró a su padre, quien estaba estupefacto. «Esto no puede estar pasando», dijo, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. El hombre se acercó más, extendiendo la caja hacia ella. «Acepta el legado de tu hermana. Únete a nosotros y el ciclo se romperá». La multitud comenzó a murmurar, un canto colectivo a su alrededor, como una especie de canto fúnebre que ahora se agitaba en un crescendo de fervor. «No, yo no puedo», Clara balbuceó, retrocediendo mientras la incomprensión y la ira consumían su mente. «No voy a ser otra víctima de sus secretos». «¿Víctima o salvadora?», replicó el hombre, su mirada fija en la de Clara. «Tú eliges, pero si rechazas esta verdad, el fuego comenzará una vez más». En ese instante, el viento cambió y un olor a ceniza llenó el aire. La visión de su hermana, el eco de sus risas y el abrazo de su amor parecieron filtrarse a través de la confusión. Clara se sintió desbordada, como si estuviera colgando de un hilo. Mientras la multitud empujaba el clamor de su gente, Clara se dio cuenta de que todo el peso de la decisión recaía sobre sus hombros. Volvió a mirar al hombre, quien seguía esperando con la caja abierta. ¿Era ella la única que podía cambiar el rumbo de la historia? En su mente, la figura de su hermana parpadeaba,
y la verdad era un monstruo poderoso esperando a ser desenmascarado. Pero antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador estalló desde la parte trasera. ¡Clara! Sonaba como una súplica, y cuando se giró, su corazón se detuvo nuevamente. Allí estaba su hermana, de pie y sonriendo entre el humo, como un espectro que desafiaba la muerte. El tiempo se detuvo, y el mundo se volvió borroso a su alrededor. ¿Era posible? ¿Estaba viéndola realmente, o era una trampa del destino? ¡Espera!, Clara gritó, mientras la multitud temblaba bajo la presión del momento. La figura de su hermana se desvaneció en un giro de sombras, dejando a Clara atrapada en el punto de quiebre. La confrontación final se acercaba, y sin importar la elección que hiciera, estaba clara. El sacrificio esperaría por ella. Clara sintió cómo su corazón se detenía, atrapada entre la figura borrosa de su hermana y la inminente revelación del misterioso hombre de la cicatriz. La multitud parecía fundirse en un murmullo sordo, mientras una presión ensordecedora la envolvía. Todo lo que había sabido hasta ahora se desvanecía. ¿Pero esa visión era real? ¡Espera!, gritó, extendiendo la mano hacia lo que creía era su hermana. Pero en un instante todo cambió. Una sombra alargada se deslizó entre ellos, una especie de figura llevada por la oscuridad. Antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, un estruendo de cristales rotos y gritos horrorizados que Clara giró rápidamente, y su mirada atrapó la escena desoladora. Una explosión de fuego brotando de la casa más cercana. Las llamas surgieron como manos furiosas, devorando todo a su paso. El humo espeso se tragó la claridad de la noche, y una oleada de calor le golpeó el rostro. ¡Clara, corre!, la cartomante la empujó, su voz resonando en su mente como un eco distante. El sacrificio ha comenzado. Instintivamente, Clara se dio la vuelta, buscando a su hermana. Pero en su lugar, el hombre con la cicatriz estaba ahora parado, justo frente a ella, bloqueando el camino. ¡No!, gritó, incapaz de entender por qué se interponía entre ella y el caos. ¡Déjame pasar! Ella no puede ayudarte ahora, dijo él, y su voz resonó en su mente, una mezcla inquietante de compasión e insistencia. La verdad no es lo que piensas. Tu vida, tu familia, todo se construyó sobre un secreto que jamás debió revelarse. ¿Qué estás diciendo? La confusión la invadía, pero mientras sus palabras salían, volvió a ver una figura en el humo. Era un resplandor tenue, su hermana. Clara sintió que la intriga la impulsaba, del mismo modo que el miedo lo hacía con los demás. ¡No!, gritó. La multitud comenzó a huir, gritos resonando por todo el lugar. El hombre de la cicatriz dio un paso hacia ella. Sus ojos ardían con una intensidad que la atravesaba. Clara, tienes que dejar ir lo que creías verdadero. La vida de tu hermana no se perdió en un sacrificio. Fue parte de un plan. Las palabras resonaron y, de repente, Clara sintió un profundo vacío en su estómago. Se dio cuenta de algo. Su hermana solía hablar de un trato, un acuerdo que nunca comprendió del todo. Este mundo que creía real era solo una fachada. Un estremecimiento recorrió su espalda. ¿Tu hermana? Ella regresa, pero no como crees. Ella forma parte de algo mucho más grande que nosotros, dijo él, acercándose más. Es el equilibrio, lo que tú no conoces. Es tú quien debe tomar su lugar. Antes de que Clara pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó sobre el caos. ¡No te lo lleves! Era su padre, su voz cortada por el pánico. Él corría hacia ella,
desesperado. Sus ojos buscaban en la multitud, buscando un salvoconducto para su hija. Pero al hacerlo, su mirada se detuvo en el hombre de la cicatriz. «¿Qué le has hecho? ¡No puede ser!», murmuró su padre, y las piezas comenzaron a encajar en la mente de Clara. Sabía que había algo oculto entre ellos, una historia que jamás había sido contada. «¿Qué sacrificio?», clamó Clara, la rabia en su voz brotando sin control. La verdad parecía chisporrotear delante de sus ojos. «¡Explícame!». La explosión siguiente fue ensordecedora, y un remolino de humo los envolvió. Fue en ese momento que notó la inseguridad en la mirada de su padre. En su rostro había un reflejo de terror, como si él también estuviera consciente del secreto que escondía. Y en medio de la confusión, Clara comprendió: lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás imaginó. De repente, un grito de horror salió de entre el humo. «¡Ella está aquí!». La multitud se detuvo y el pánico se apoderó de cada rincón. Una figura emergió y los ojos de Clara se desorbitaron. Era su hermana, pero no era la misma. Su presencia tenía un aura oscura, como si algo más que el amor estuvo presente en esas paredes de fuego. «¿Qué le has hecho?», Clara gritó, su voz un susurro quebrado. La imagen de su hermana se intensificó, transformándose. «Eres parte de esto, eres una extensión del sacrificio», resonó una voz profunda y desconocida, que no era la de su hermana. Lo que encontró en la mirada de esta nueva figura fue más aterrador que cualquier incendio. El ciclo y la conexión que ella había renegado comenzaban a revelarse. Clara, deseando respuestas, sentía que su mundo se deslizaba de nuevo hacia el abismo. Sabía que el horror apenas comenzaba, y en el fondo de su corazón, la certeza de que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. «No puedes escapar del destino», resonó la voz aterradoramente familiar. Clara supo que lo que esa noche había liberado cambiaría no solo su vida, sino la de todos en Villaflora. Clara sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor, como si 1000 secretos pesados fueran a caer sobre ella en cualquier momento. El rostro de su hermana, transformado en una entidad oscura, brillaba con una luz que parecía emitir su angustia. Las llamas rugían a su alrededor, pero el verdadero fuego ardía en el interior de su pecho. «¿Quién eres?», volvió a preguntar, su voz temblando. Entre el humo, «Soy lo que siempre he sido, pero no lo has querido ver». Sus palabras se deslizaron como un susurro en el viento. Clara sintió el frío recorrerle la espalda. La multitud estaba congelada, atrapada en un momento que parecía irreal. Las miradas escudriñaban a Clara, buscando respuestas, mientras los murmullos sobre un sacrificio se convertían en un eco incansable. El caos duró solo un segundo, hasta que entre el pánico un grito desgarrador rasgó la noche. «¡Ellos vienen!». Alguien aulló, y en ese instante todo pareció detenerse. De la oscuridad emergió una figura cadavérica, más allá del límite de lo comprensible. Era una presencia que exudaba poder, un ser que Martini no había visto en su vida. La multitud retrocedió, dejando un vacío que se llenó de silencio aterrador. Era el hombre de la cicatriz, pero con un aura que desbordaba fuego. «¿Qué has hecho?», gritó el hombre, mirándose a sí mismo mientras el tiempo pareció fluir de nuevo. «Has desatado el caos». Pero no hubo tiempo para respuestas. Clara y todos los allí se encontraron atrapados entre dos mundos, el de su hermana y el del misterioso hombre. Se dio cuenta de que había un tercer camino,
Al fondo, una luz parpadeante se alzaba en el aire, como un faro en medio de la tormenta. Era su hermana, y parecía mayor. «¡Clara, ven hacia mí!», exclamó, su voz resonando en los corazones de todos, y como si de un hechizo se tratara, todos la escucharon, casi obligándola a acercarse. La figura oscura de su hermana se volvió hacia la luz, y cuando sus miradas se cruzaron, el mundo de Clara cambió. La visión de su hermana se fragmentó, y en lugar de ella, la luz se convirtió en un espejo, donde Clara vio reflejada a una niña, a ella misma. Pero no solo eso, la niña sostenía algo en sus manos, un símbolo, un objeto encadenado. «El legado se detiene aquí», dijo la voz oscura con un tono ominoso. «Cada sacrificio trae consigo un precio, Clara. Estás conectada a algo más que tú. Es una maldición que viaja a través de tus venas». Mientras hablaba, un temblor recorrió el suelo. La luz del espejo se intensificó hasta casi cegarlos. Clara hizo un esfuerzo por comprender, pero la imagen giró bruscamente. La luz se volvió un remolino que comenzó a arrastrar a la multitud, y la figura de su hermana se desvaneció en el aire, dejando solo una risa trémula que reverberaba en la mente de Clara. «Siempre estuve aquí, Clara. Solo tenías que ver». Las miradas en la multitud se tornaron hacia su padre. Él estaba paralizado, un semblante de horror pintado sobre su rostro. «¡No lo hagas, Clara!», gritó. Pero no había tiempo. La figura del hombre con la cicatriz se acercó de nuevo. Sus ojos ardían como brasas. «El sacrificio no solo era de ella, Clara. Eres parte de este ciclo. Debes decidir ahora. Decídete antes que sea demasiado tarde». Y en un instante lo comprendió todo. Un golpe en su mente descifró todo el rompecabezas. Su hermana había perdido mucho más que su vida. Había mantenido en secreto el destino de toda su familia, y llenando el vacío que dejó su sombra, la verdad llegó como una marea imparable. Clara comprendió que había sido doblegada por un falso amor. «¡Atrás!», gritó mientras el miedo le subía por las venas. Pero el hombre con la cicatriz se acercó más. La luz en el espejo brillaba con la promesa de revelaciones dolorosas. «Tu hermana no es la única a la que se le ha puesto una carga. El sacrificio eres tú, Clara. Siempre lo has sido». La tierra tembló con fuerza, y entre el humo una tormenta negra se formó. No solo el sacrificio de su hermana estaba en juego, su vida también podría ser la siguiente pieza. Todavía aturdida, Clara se encontró en el centro de una decisión que cambiaría todo. Todos la miraban con desesperación, y el eco de las palabras resonó en su mente. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar?». Un grito rompió la atmósfera, retumbando en su pecho, y mientras las llamas se alzaban a su alrededor, Clara supo que lo peor aún estaba por venir. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. Esa sensación de desasosiego se agudizaba a cada instante. La figura de su hermana se desvanecía en el humo, y el caos a su alrededor La multitud retrocedía, temblando de miedo, y la única claridad que tenía era su propia angustia. «Clara, ven hacia mí». La voz de su hermana resonaba con un eco nostálgico que la llamaba a una memoria más profunda, más allá del horror del momento. Pero ahora su presencia no era solo llenura, había algo oscuro en su mirada, algo que hizo que Clara se sintiera como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar.
El hombre de la cicatriz se acercó. El sacrificio tiene que hacerse. Ahora. ¡No! ¡Dímelo todo! ¡Ahora! Clara gritó, angustiada, buscando respuestas en sus ojos oscuros. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué sacrificio? ¿Es ella? ¿Eres tú o soy yo? Es más complicado de lo que imaginas. Su voz resonó entre el estruendo del fuego. Tu hermana está aquí como un vínculo, y tú eres la clave para detenerlo todo. Justo en ese instante, un alarido desgarrador surgió entre la multitud. Un hombre, el padre de Clara, se desgarraba entre el pánico, haciendo un esfuerzo titánico por llegar a su hija. ¡Clara, no te acerques! Pero sus advertencias se ahogaban en el estruendo. ¡Papá! Clara sintió que su voz se perdía entre el frenético caos. Su padre se erguía en realidad, su rostro desbordaba angustia, pero en un giro inquietante, el hombre de la cicatriz alineó sus ojos con el rostro asustado de su padre. Te lo advertí, Eduardo. El pasado no perdona, dijo el hombre. La multitud contenía la respiración, absorbida por la tensión que crecía a su alrededor. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El padre de Clara dio un paso atrás, como si el peso de un mundo entero... No puede ser. Sí, has estado escondiendo la verdad, y ella tiene derecho a conocerlo, insistió el hombre de la cicatriz. El sacrificio de hoy es lo que desatará el caos, agregó con una voz que goteaba una verdad insoportable. ¡Cállate!, Eduardo gritó, su voz resonando con un dolor evidente. No le hables de esa manera. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿De verdad?, desafió el hombre, girándose para mirar a Clara, sus ojos ardiendo con una intensidad aterradora. Tu madre hizo un trato, Clara, sin saber lo que significaba. Tus raíces están entrelazadas con el fuego. Su poder te pertenece a ti. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera procesar lo que dijo, el hombre extendió su mano y una onda de energía oscura pareció emanar de él. El resto del mundo se desvaneció en un grito distante. El rostro de su hermana volvió a aparecer en medio de esa energía, y Clara lo sintió, como si fueran olas chocando en su pecho. La realidad se fragmentó. En un giro inesperado, la imagen de su hermana se desvaneció, para dar paso a algo más, algo que dejó a todos paralizados. La forma más oscura de su hermana comenzó a transformarse. Clara, atónita, vio cómo sus ojos brillaron con la luz de un intenso fuego, y su voz se elevó como un canto de guerra. Clara, debes aceptar tu legado. Y de pronto, todo estalló en una explosión de luz y oscuridad. Clara sintió una fuerza tirando de ella, y cuando la luz se desvaneció, presenció un destello que llenó el cielo. En un instante de horror absoluto, se dio cuenta de que su hermana no era solo un sacrificio, era una manifestación de todo lo que había estado oculto. Clara, la voz de su hermana resonó con ecos ominosos. El fuego no se apaga, solo se transforma. Esa revelación hizo que la realidad que había conocido se tambaleara. En el fondo, algo dentro de Clara comenzó a cambiar. Y mientras el caos reinaba a su alrededor, comprendió que nunca estuvo a salvo de la verdad, su familia, su historia, su sacrificio. Todo había sido una serie de elecciones equivocadas que ahora chocaban en su mundo. Mientras la multitud entraba en pánico, Clara sintió el misterioso poder fluyendo a través de ella. ¿Cuándo se había transformado en esto? ¿Era eso lo que realmente significaba su apellido? ¿Tenía poder sobre el fuego? ¿Sobre el dolor? ¿Sobre su destino?
La expectativa se volvió palpable, y en un giro final, Clara levantó la vista hacia el hombre de la cicatriz. ¿Qué más me estás ocultando? Y en ese instante crítico, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. Esa sensación de desasosiego se agudizaba a cada instante. La figura de su hermana se desvanecía en el humo, y el caos a su alrededor se convertía en un torbellino de gritos y llamas. La multitud retrocedía, temblando de miedo, y la única claridad que tenía era su propia angustia. ¡Clara! ¡Ven hacia mí! La voz de su hermana resonaba con un eco nostálgico que la llamaba a una memoria más profunda, más allá del horror del momento. Pero ahora, su presencia no era solo llenura. Había algo oscuro en su mirada, algo que hizo que Clara se sintiera como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. El hombre de la cicatriz se acercó. El sacrificio tiene que hacerse. Ahora. No. Dímelo todo ahora. Clara gritó, angustiada, buscando respuestas en sus ojos oscuros. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué sacrificio? ¿Es ella? ¿Eres tú? ¿O soy yo? Es más complicado de lo que imaginas. Su voz resonó entre el estruendo del fuego. Tu hermana está aquí como un vínculo, y tú eres la clave para detenerlo todo. Justo en ese instante, un alarido desgarrador surgió entre la multitud. Un hombre, el padre de Clara, se desgarraba entre el pánico, haciendo un esfuerzo titánico por llegar a su hija. «Clara, no te acerques», pero sus advertencias se ahogaban en el estruendo. «Papá». Clara sintió que su voz se perdía entre el frenético caos. Su padre se erguía en realidad. Su rostro desbordaba angustia. Pero en un giro inquietante, el hombre de la cicatriz alineó sus ojos con el rostro asustado de su padre. «Te lo advertí, Eduardo. El pasado no perdona», dijo el hombre. La multitud contenía la respiración, absorbida por la tensión que crecía a su alrededor. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El padre de Clara dio un paso atrás, como si el peso de un mundo entero cayera sobre sus hombros. «No, no puede ser». «Sí, has estado escondiendo la verdad, y ella tiene derecho a conocerlo», insistió el hombre de la cicatriz. «El sacrificio de hoy es lo que desatará el caos», agregó con una voz que goteaba una verdad insoportable. «¡Cállate!», gritó Eduardo, su voz resonando con un dolor evidente. «No le hables de esa manera. Ella no tiene nada que ver con esto». «¿De verdad?», desafió el hombre, girándose para mirar a Clara. Sus ojos ardían con una intensidad aterradora. «Tu madre hizo un trato, Clara, sin saber lo que significaba. Tus raíces están entrelazadas con el fuego. Su poder te pertenece a ti». Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso?». Antes de que pudiera procesar lo que dijo, el hombre extendió su mano, y una onda de energía oscura pareció emanar de él. El resto del mundo se desvaneció en un grito distante. El rostro de su hermana volvió a aparecer en medio de esa energía, y Clara lo sintió, como si fueran olas chocando en su pecho. La realidad se fragmentó. En un giro inesperado, la imagen de su hermana se desvaneció para dar paso a algo más, algo que dejó a todos paralizados. La forma más oscura de su hermana comenzó a transformarse. Clara, atónita, vio cómo sus ojos brillaron con la luz de un intenso fuego, y su voz se elevó como un canto de guerra. «Clara, debes aceptar tu legado». Y de pronto, todo estalló en una explosión de luz y oscuridad. Clara sintió una fuerza tirando de ella, y cuando la luz se desvaneció,
presenció un destello que llenó el cielo. En un instante de horror absoluto, se dio cuenta de que su hermana no era solo un sacrificio, era una manifestación de todo lo que había estado oculto. Clara, la voz de su hermana resonó con ecos ominosos. El fuego no se apaga, solo se transforma. Esa revelación hizo que la realidad que había conocido se tambaleara. En el fondo, algo dentro de Clara comenzó a cambiar, y mientras el caos reinaba a su alrededor, comprendió que nunca estuvo a salvo de la verdad. Su familia, su historia, su sacrificio, todo había sido una serie de elecciones equivocadas que ahora chocaban en su mundo. Mientras la multitud entraba en pánico, Clara sintió el misterioso poder fluyendo a través de ella. ¿Cuándo se había transformado en esto? Era eso lo que realmente significaba su apellido. ¿Tenía poder sobre el fuego, sobre el dolor, sobre su destino? La expectación se volvió palpable y en un giro final, Clara levantó la vista hacia el hombre de la cicatriz. ¿Qué más me estás ocultando? En ese momento, un grito atronador retumbó. La tierra se sacudió bajo sus pies. La visión se volvió borrosa y de repente una sombra imponente emergió del fuego. Un ser oscuro envuelto en llamas que se alzaba como un titán ante ellos. Su forma era reconocible y el horror llenó el aire. ¡Mamá!, Clara gritó. Su madre, que creía muerta en el incendio, aparecía frente a ella, su rostro cubierto de cenizas, pero sus ojos destilaban una mezcla de furia y tristeza. La mujer que había ido a buscar a su hermana estaba de pie, y el corazón de Clara se heló. «¡No puede ser!», gritó su padre, la expresión de incredulidad y terror dibujándose en su rostro. «Te creíamos muerta, y sin embargo, aquí estoy», dijo la madre de Clara, y aunque su voz resonaba, había un tinte oscuro en ella, como si hablara un extraño desde el fondo de su ser. El sacrificio que esperaban no fue porque hubiera llegado a su fin. Ha comenzado de nuevo. El fuego brilló intensamente a su alrededor, y de algún modo era un fuego que parecía palpable, como si todos sintieran su calor. La multitud se arrinconó, llena de miedo por lo que veían. Clara, asombrada, miró a la figura que era su madre. «¿Quién eres realmente?». Clara se encontraba en un océano de confusión y emociones encontradas. Su voz quebrada. «Soy lo que el sacrificio ha moldeado en esta vida. Soy la puerta entre tu mundo y lo que realmente eres», respondió su madre, su mirada penetrante. Esa revelación hizo que el ambiente se electrizara y Clara comprendió que todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. Ya no era solo un juego de sombras, y el peligro era más real de lo que pensaba. La verdad se asomaba como un monstruo aterrador frente a ella, en el ocaso de todo lo que amaba. «Necesitas decidir, Clara», insistió el hombre de la cicatriz, y su voz resonó más oscura que nunca. «El ciclo no se detendrá, a menos que elijas». Mientras su madre sonreía en medio del caos, Clara sintió que el horror apenas comenzaba. Todo lo que había creído sobre su familia, su destino, su historia, estaba a punto de revelarse. Y si su madre no era la salvación, sino la condenación, mientras el fuego ardía a su alrededor, comprendiéndolo todo, Clara se dio cuenta de que la elección que debía tomar cambiaría su vida para siempre.